Hola, como ya es tradición en el curso de biología, para hoy tenemos preparado un interesante y bonito tema, la digestión en animales vertebrados. La clase anterior tratamos la digestión de invertebrados, hoy vamos a ver la digestión en los vertebrados. Los animales vertebrados ya poseen un aparato digestivo completo. Es decir, tienen un órgano por donde ingresan los alimentos y por otro órgano, por otro conducto, por otra abertura, se liberan los desechos. Desde la boca hasta el ano o cloaca es el tubo digestivo. En algunos animales como los herbívoros es más largo que en los carnívoros. Adosados a este tubo digestivo se encuentran las glándulas anexas. Son órganos que van a producir una serie de sustancias importantísimas para la digestión de los alimentos. El tubo digestivo tiene una delgada capa de músculo liso. Esta delgada capa de músculo liso permite que el tubo digestivo tenga movimiento autónomo. Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos y eso permite que transite los alimentos hacia órganos que están posteriormente. En todos los vertebrados, el aparato digestivo es más o menos similar. Todos tienen tubo digestivo y tienen glándulas anexas, y estas glándulas anexas prácticamente cumplen las mismas funciones. Por ejemplo, el hígado fabrica la bilis, ¿ya? Y el hígado almacena glucógeno. Ajá. La saliva facilita la digestión. El estómago produce jugos gástricos. En casi todos los vertebrados es igual. Los peces. Ustedes saben que los peces se clasifican en peces óseos, aquellos que tienen esqueleto óseo, es decir, espina de huesos. Y los peces condrictios, aquellos que tienen esqueleto de cartílago, como en los tiburones. En los peces óseos, su boca está en la parte delantera, en la parte frontal. Tienen dientes pequeños, ya, y generalmente no se recambian. En cambio, en los condritos como el tiburón, ellos tienen grandes dientes y sus dentaduras se pueden cambiar por completo. Como vemos en el gráfico, hay una primera fila de dientes, detrás de esa fila hay otra fila y detrás hay otra. Los que están detrás van a sustituir a los dientes degenerados o perdidos que se encuentran delante. Se dice que un tiburón a lo largo de su vida puede cambiar hasta 50 veces sus dientes. Algo que conviene destacar dentro de los peces es que estos animalitos en su estómago presentan el ciego o los ciegos pilóricos. Los ciegos pilóricos son divertículos, invaginaciones que se encuentran en el estómago. Estas invaginaciones cumplen una función de almacén, es decir, los peces cuando comen parte de ese alimento pueden guardarse momentáneamente en esos ciegos pilóricos. Pero además, estos ciegos pilóricos también producen enzimas digestivas. Así es que, de venir en el examen, ¿qué animalito presenta ciegos pilóricos? La respuesta es los peces. Los peces tienen boca, tubo digestivo, glándulas anexas, todo, pero no tienen ano. En su reemplazo tienen una cloaca. ¿Qué es una cloaca? Una cloaca es un orificio, es un hueco, ya. Pero ese conducto, ese orificio cumple varias funciones. Por ahí se liberan las heces. Por ahí también sale la orina. Y por esa misma cloaca también se reproducen. O sea que la cloaca sirve para la excreción, para la defecación, para la micción y para la reproducción. Cloaca. Los anfibios.
Los anfibios en su boca, como es el caso de los sapos, de las ranas, tienen una lengua protráctil, es decir, una lengua que puede salir de su cavidad bucal. Y ya que la lengua es pegajosa, con esto pueden atrapar a sus presas. Como vemos en el gráfico, el sapo está atrapando un escarabajo. Le pega a su presa, retrae, contrae su lengua y listo, lo engulle. Estos animalitos también tienen cloaca, similar al de los peces. Los reptiles. Reptiles son las serpientes, las iguanas, los caimanes, los cocodrilos, las lagartijas y también son las tortugas o motelos o charapas, que son los quelonios de río, de agua. Estos animalitos tienen en su boca unos dientes llamados glifos, para el caso específico de las serpientes. Los glifos son dientes que en su canal medular hay un hueco, hay un conducto. Por ese conducto discurre el veneno, como es en el caso de las víboras. Estos animalitos, como las serpientes, también tienen una lengua bífida, es decir, una lengua que en su parte delantera se bifurca, se parte en dos. Esta lengua no capta sabores porque no tiene papilas gustativas. Lo que capta son sustancias químicas que se encuentran en el ambiente, en el aire o en el suelo. Está directamente relacionado con el órgano del olfato, pero tampoco tiene receptores olfativos, sino que capta las sustancias químicas y esto es depositado en el paladar de su boca, en donde se encuentra un órgano vomeronasal llamado órgano de Jacobson. Ese es el órgano que finalmente detecta los olores y los sabores. Pero la lengua contribuye porque hace posible que se recoja esas sustancias para que después sean derivados al órgano de Jacobson. Un dato curioso es que las serpientes machos tienen la lengua más grande que las hembras. Se cree que eso es para que puedan captar las feromonas que liberan las hembras cuando se encuentran en época de celos. Las serpientes, en general los reptiles, similar o igual que los peces y anfibios, también poseen cloaca. Las aves. Las aves se creen que han evolucionado a partir de los reptiles. Los reptiles, la mayoría, tenían dientes muy grandes. Esos dientes se habrían atrofiado a tal extremo que las actuales aves tienen una hilera de pequeños dientecitos disfuncionales, ya no sirven para masticar, pero todavía los mantienen. Tienen un pico o ranfoteca. Este pico va a variar de forma de acuerdo al tipo de alimentación que tiene el ave. Luego del pico sigue la faringe, de la faringe sigue el esófago, del esófago sigue el buche. El buche, o también llamado inglubio, es un órgano que permite almacenar alimentos. No tiene otra función, sino solamente de almacenar los alimentos. Luego, los alimentos del buche pasa al proventrículo o llamado estómago glandular. El proventrículo es el que va a producir las enzimas digestivas. Estas enzimas van a permitir degradar o metabolizar a los alimentos. Recuerden que muchas aves se alimentan de granos y los granos son duros.
Así es que el proventrículo produce las enzimas digestivas, luego este alimento va a caer, va a discurrir hacia el ventrículo o comúnmente llamado molleja. La molleja se mueve y se mueve gracias a que tiene una gruesa capa muscular. La molleja al molerse tritura a los granos que ya han sido ablandados porque el proventrículos liberó enzimas digestivas. Para que esta función, para que este trabajo sea más eficiente, la molleja contiene piedras pequeñas que las aves suelen tragar. Tragan piedrecitas para ayudar a la molienda de los alimentos. Luego de la molleja ya sigue el intestino delgado, el intestino grueso y finalmente todo desemboca en un conducto llamado cloaca, que reiteramos sirve para la excreción, también sirve para expulsar la orina y también como órgano reproductor, aparato reproductor. Los mamíferos son los animales que tienen el aparato digestivo más complejo y más completo. Estos animales son los que sí tienen ano, es decir, estos tienen boca, en la boca tienen dientes, tienen glándulas salivales, ya. Luego de ahí continúa con la faringe, después de la faringe sigue el esófago, luego del esófago continúa el estómago, posteriormente el intestino delgado, el intestino grueso y finalmente el ano. Y alrededor de este tubo digestivo están las glándulas anexas. Un caso bastante curioso es el de los rumiantes. Animales como la vaca tienen un largo tubo digestivo. Su tubo digestivo es más largo porque ellos se alimentan de vegetales. Los vegetales tienen celulosa y la celulosa son de difícil metabolismo. Por eso que su tubo digestivo es bastante largo y su estómago tiene 4 cavidades. Estos animales son tetragástricos. El primer estómago se llama panza o rumen. Ahí solo se almacenan los alimentos. Luego sigue el bonete o redecilla. En ese lugar habitan una gran cantidad de microbios que van a ayudar al metabolismo de los alimentos. Luego sigue el libro o también llamado omaso y finalmente se tiene al abomaso o cuájar. Este último es el verdadero estómago de estos animales. Pregunta de examen de admisión, siempre viene. ¿Cuál es el verdadero estómago de los rumiantes como la vaca? Te ponen las 4 alternativas y tú vas a tener que marcar abomaso o cuájar. El ser humano es un mamífero, pero su aparato digestivo requiere un tema aparte, una explicación aparte. La digestión en los humanos, como en el resto de los animales, empieza con la ingestión de alimentos. Ingestión es cuando uno lleva comida hacia su tubo digestivo. Todo esto empieza en la boca. Ingestión. Luego sí, deglución. Deglución es pasar los alimentos de la boca hasta el estómago. En el estómago ocurre la digestión. Digestión, ¿qué cosa es? Es desmenuzar, triturar, es degradar a los alimentos. Esas partículas grandes que están contenidas en los alimentos, convertirlo en partículas más pequeñas para que puedan ser asimiladas. Luego sigue la absorción de los alimentos que se da, en nuestro caso, a nivel del intestino delgado. Y finalmente la egestión, que es el proceso defecatorio. Se distinguen 2 procesos metabólicos, la digestión mecánica y la digestión química. Mecánica es cuando hay movimiento, todo lo que implica movimiento es digestión mecánica y digestión química es cuando se producen enzimas. O sea que cuando nuestro cuerpo produce saliva, bilis, ácido clorhídrico, está haciendo la digestión química.